¿Sabías que hubo un tiempo en que la Tierra estaba cubierta por bosques tan densos que modificaban su atmósfera? Cada periodo geológico tiene su importancia y sus características específicas. El Cámbrico vio nacer la vida y las primeras algas. El Ordovícico se caracterizó por la llegada de los primeros invertebrados, seguidos de las primeras plantas durante el Silúrico. Recientemente hemos abandonado el Devónico tras ver los primeros anfibios y tetrapodomorfos, y hemos podido analizar la increíble radiación de los peces y los inicios de los primeros bosques. Aún nos queda mucho camino por recorrer antes de llegar a nuestro siglo. Varias etapas clave han marcado la historia de nuestro planeta y le han dado la forma que tiene hoy. La era carbonífera es la siguiente etapa en nuestra comprensión de nuestra propia historia y la de nuestro planeta. Esta era, como todas las demás, tiene sus propias características. Etapas clave que nos permiten comprender el mundo tal como es hoy. ¿Cómo ha evolucionado la Tierra desde el Devónico? ¿Qué especies vegetales y terrestres habitan ahora nuestro planeta? ¿Cuáles son los acontecimientos clave y los grandes cambios que aguardan a la fauna y la flora de esta particular era paleozoica? Querido viajero, muy buenas. Hoy nos vamos a explorar el misterioso periodo carbonífero. Pero antes de embarcarnos en una nueva aventura, recuerda darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal para no perderte nada. Gracias y buen viaje. Hemos dejado el Devónico. Ahora estamos a las puertas del Carbonífero. Seguimos en la era paleozoica, también conocida como era primaria, un sistema que comienza con el Cámbrico y termina con el Pérmico. El periodo carbonífero se extiende desde hace 359 a 299 millones de años. Una duración total de 65 millones de años. Puedes imaginarte cuánto han cambiado las facetas de la Tierra y la biología de animales y plantas en tan corto espacio de tiempo. Y así, vamos de descubrimiento en descubrimiento. Pero volvamos a nuestra escala temporal. La Comisión Internacional de Estratigrafía, que define la escala geológica, divide el Carbonífero en dos subsistemas: el Pennsylvanian, también conocido como Silesian, y el Mississippian. Cada uno de estos subsistemas del Carbonífero se subdivide a su vez en tres series: inferior, media y superior. El Mississippiano se extiende desde hace unos 359 millones de años hasta hace 323 millones. Le sigue el Pennsylvaniense hasta el final del Carbonífero, hace unos menos 299 millones de años. Ahora que tenemos la base en el tiempo, echemos un vistazo al aspecto físico de nuestro planeta. La geografía está cambiando, al igual que el clima. Desde un punto de vista puramente geográfico, los cambios en la faz de la Tierra son en gran medida visibles desde el cielo. Recuerda que, durante el periodo devónico, hablamos del movimiento de las masas de tierra. Había dos grandes continentes, la Eurasia al norte y Gondwana al sur, que colisionaron a finales del Devónico.
dando lugar a un supercontinente, Pangea. Este nuevo supercontinente llamado Pangea, que significa una sola tierra, duró hasta el Triásico, en la era secundaria, casi 60 millones de años después. Pero la construcción de esta tierra única continuó durante la era carbonífera, y aquí podemos ver claramente el movimiento de los continentes. Una extensión aparentemente infinita, un único continente inmenso y un vasto océano que lo rodea por todos lados, Pantalasa. El vínculo que marca esta unificación, la sutura, si se quiere, de estos dos gigantescos bloques de tierra, Laurasia y Gondwana, se materializa mediante montañas. Aquí se puede ver la cadena hercínica. Esta es la parte oriental de esta cadena montañosa. Pero también puedes ver las cordilleras de los Apalaches y Mauritania en el lado occidental. Estas se formaron por la colisión de América del Norte, que pertenecía a Laurasia, con el noroeste de África, que pertenecía a Gondwana. Si se observa detenidamente la posición de estas montañas y el lugar que ocupan las masas de tierra, se puede ver que estas cordilleras están situadas principalmente en el Ecuador. Esto significa que esta zona goza de un clima especial debido a su posición, cálido y húmedo. Es al pie de estas montañas y en las cuencas interiores donde se desarrollaron los bosques pantanosos que se convertirían en filones de carbón. Son los llamados bosques carboníferos. Pero tendremos ocasión de saber más sobre esto más adelante en nuestro viaje. Lo importante aquí es recordar la formación de Pangea y la orogenia tan activa durante este periodo. La mayor parte de Pangea está ahora reunida, con la excepción del norte de China y el sudeste asiático. La forma de Pangea al final del Carbonífero es la de una C que se cierra, casi la de una D. Esto dista mucho de la posición de los continentes que conocemos hoy. En aquella época, había dos grandes océanos, Pantalasa y Palaeotetis, situados dentro de la C formada por Pangea. Pero también se formaron océanos menores a medida que cambiaba la posición de las masas de tierra. Por ejemplo, el Prototetis, cerrado por la colisión del microcontinente de China del Norte y Siberia. El Océano Reico, cerrado por la colisión de América del Norte y del Sur. Y el poco profundo Océano Ural, cerrado por la colisión del Báltico y Siberia. Esta intensa actividad terrestre no solo ha cambiado la faz de nuestro planeta, sino que también ha provocado importantes trastornos climáticos. La intensa erosión que acompañó la formación de la cadena hercínica, unida a una vegetación exuberante, en particular los famosos bosques carboníferos, redujo la cantidad de CO2 en la atmósfera. Analizaremos con más detalle la estrecha relación entre los bosques de carbón, las montañas y la disminución del dióxido de carbono cuando tengamos ocasión de explorar el bosque. De momento, lo que tenemos que entender es que el clima cambia durante el Carbonífero. Todo en la naturaleza está relacionado. Lo has visto muchas veces en estos vídeos y en nuestros diversos viajes. La disminución de los niveles de CO2 repercute inevitablemente en el planeta.
la temperatura de la Tierra desciende y tiene múltiples consecuencias. El clima se vuelve notablemente diferente. No es una fractura real, un cambio drástico, pero hay cambios significativos igualmente. Las masas continentales del Polo Sur, por ejemplo, se cubrieron de hielo. Fue sobre todo durante la segunda mitad del Carbonífero cuando el clima volvió a enfriarse. Gondwana, en las latitudes altas del hemisferio sur, se cubrió parcialmente de hielo. Esta glaciación se prolongó hasta el Pérmico. Laurussia, en cambio, estaba situada en latitudes más bajas y no se vio afectada por este enfriamiento. Mientras que las temperaturas descendían, sobre todo en el Polo Sur, ya que el sur de Gondwana estaba completamente helado, otras regiones se caracterizaban por una mayor humedad y temperaturas más cálidas. En otras palabras, existe una demarcación real entre determinadas regiones terrestres. Hasta ahora, no habíamos tenido la oportunidad de observar un fenómeno de zonación como este en la Tierra. Otro punto a tener en cuenta antes de profundizar en el Carbonífero es la situación del océano. Recordemos que en el Devónico mencionamos el descenso del nivel del mar, que provocó una importante radiación en los peces. Al principio del Carbonífero, las cosas se invirtieron. Esta vez, el mar subió y desbordó parte del continente. Es lo que se conoce como mar epicontinental. Esta gran transgresión extendió las aguas cálidas del Paleoarte sobre las plataformas continentales. Para el mundo submarino, este fenómeno es un auténtico trampolín para la vida. Estas aguas cálidas favorecerán de nuevo la expansión y el desarrollo de los arrecifes de coral, refugios esenciales de la biodiversidad marina. Por último, la subida de las aguas en el continente también propiciará la creación de marismas. Calor, humedad y suelo rico son la combinación ganadora para que prospere la vegetación. Esto es lo que llevó al crecimiento exponencial de la vegetación durante el período Carbonífero. Hasta ahora, la Tierra nunca había tenido una cubierta vegetal tan densa. Este es uno de los principales acontecimientos que definen este período crucial para la vida en la Tierra. Para que te hagas una idea de cómo eran estos bosques pantanosos, son muy parecidos a los bosques del Mississippi en la actualidad. Sin duda, te gustará saber más sobre estos bosques y comprender qué es lo que define a los famosos bosques del período Carbonífero. Pero la llamada del bosque tendrá que esperar un poco más. Para comprender este nuevo mundo, debemos seguir ciertas etapas clave, tanto en términos de evolución como de actividades terrestres. ¿No fue la subida de las aguas la que lo empezó todo para el bosque? Hemos hablado de bosques y probablemente estés pensando que la vida pulula por el continente. Pero estamos en los albores del período Carbonífero y debes saber que aún no ha llegado el momento. Acabamos de salir del período Devónico y las cosas se están volviendo lentamente a la vida. Recuerda, durante el período Devónico, la vida en el océano estaba en pleno apogeo. Todas estas personitas proliferan en las cálidas y luminosas aguas sin pensar ni por un segundo que las cosas van a cambiar radicalmente. Sin embargo, a finales del Devónico, el planeta se vio de nuevo azotado por una gran extinción.
La primera había tenido lugar en el Ordovícico. Los cambios geológicos y climáticos y otros trastornos provocados por la gran actividad terrestre acabaron con miles de especies marinas. Contrariamente a la creencia popular, esta extinción fue gradual y no brutal y radical. Tuvo lugar a lo largo de decenas de miles de años, pero las consecuencias están a la vista. El 75% de los animales marinos han desaparecido. En aquella época, la Tierra estaba ocupada por un único continente situado en el Polo Sur, mientras que una cadena de islas y archipiélagos se extendía en el Ecuador. Todo el resto era un inmenso océano. En tierra, la vida era casi inexistente, salvo cerca de las costas y en los humedales. Había algunos insectos y unos pocos tetrapodomorfos que intentaban vivir en tierra. Pero estos primeros pobladores aún no habían conseguido nada. Hay que decir que el medio ambiente seguía siendo bastante hostil a finales del Devónico, y no se puede afirmar que las condiciones estuvieran realmente maduras para la llegada de seres vivos. A las puertas del Carbonífero, la situación seguía siendo muy parecida. La vida terrestre estaba aún muy lejos. Bajo el océano, en cambio, la vida empieza a reafirmarse y a adaptarse a los diversos cambios. Como desde nuestros primeros viajes en el Cámbrico, la vida vuelve a ser rica y abundante. Esponjas, corales, braquiópodos, nautiloideos y, por supuesto, peces de todo tipo disfrutan de este nuevo paraíso submarino. Veamos un paisaje marino típico del Carbonífero. ¿Qué especies vegetales y animales habitan este entorno submarino? En primer lugar, como ya sabes, el mar epicontinental que se formó durante el Carbonífero favoreció la creación de un nuevo biotopo. Aquí las aguas son poco profundas, 200 metros como máximo. Pero esta región del océano se beneficia de la luminosidad y el calor del sol. Los corales se establecen rápidamente aquí. Todo está dispuesto para favorecer su crecimiento. Solitarios o coloniales, construyen grandes arrecifes en las cálidas aguas del Paleotis. Estos, a su vez, favorecen la expansión de otras especies. Los braquiópodos, como este Productus, aprecian mucho esta región marina. Vive y se alimenta en el lecho marino. Las pequeñas espinas que pueden verse en su valva dorsal no son un arma defensiva contra los depredadores. Para ello, cuenta con poco más que su caparazón como protección. En cambio, las espinas son útiles para agarrarse con fuerza al fondo del agua. En los braquiópodos, estas espinas pueden ser más o menos prominentes dependiendo del sustrato, fangoso o duro, en el que hayan hecho su hogar. El género Productus era muy diverso en el Carbonífero. Aquí vemos un Productus giganteus, aquí un Productus subaculeatus, y allá un Productus cora o un Productus punctatus. El giganteus es sin duda el más excepcional de todos. Los científicos creen que es el braquiópoda más grande que jamás haya vivido en nuestro planeta. Al menos por lo que sabemos. Podría alcanzar entre 30 y 35 centímetros de longitud.
como los demás miembros de su grupo, habita de forma natural en el fondo del mar, prefiriendo aguas poco profundas y ligeramente turbias. Aparte de esta ubicación preferida, este braquiópodo se adapta a todas las regiones. Se encuentra en Europa, Asia y el norte de África. Enterrado en la arena o el fango, y sus fuertes espinas le confieren una gran estabilidad en el agua. Las olas no le impiden permanecer firmemente unida a su sustrato. Incapaz de moverse, este animal sésil tiene una dieta adaptada a sus propias limitaciones físicas. Se alimenta por filtración para extraer el fitoplancton en suspensión. Por eso se instala en aguas poco profundas que se benefician plenamente de los rayos del sol. Su alimento favorito, el fitoplancton, prospera aquí. Para extraer estas partículas de plancton, utiliza un órgano llamado lofóforo. El lofóforo rodea la boca. Es un sistema muy eficaz, un auténtico recolector de partículas en suspensión. El lofóforo está formado por tentáculos y puede adoptar varias formas: anular, en forma de herradura, o enrollado. Es hueco y ciliado, por lo que puede atrapar partículas. Uno de los problemas de ser fijo es la reproducción. En el Giganteus, los científicos creen que los gametos se liberan en la columna de agua. Otros animales sésiles que se alimentan en suspensión son los blastoideos, en particular los blastoideos amarillos, como Orophocrinus, y los crinoideos, como el crinoideo rojo. Empecemos por los blastoideos. Estos forman parte de lo que se conoce como equinodermos. Un equinodermo se caracteriza por tener un cuerpo protegido por un conjunto de placas calcáreas entrelazadas y firmemente fusionadas. Estas placas forman lo que se conoce como una teca, una envoltura mineralizada, muy sólida y dura. En estos animales, la boca está en el centro, pero a su alrededor, como pétalos en torno al pistilo de una flor, hay depresiones bucales. Estas tienen dos funciones importantes. En primer lugar, sostienen los órganos filtradores llamados braquiolos. En segundo lugar, también contienen los poros respiratorios del animal. No es el único equinodermo presente aquí. Otro miembro de este grupo vive muy cerca de nuestro blastoide. ¿Puedes verlo? Tiene una forma muy distintiva y se mezcla tan bien con el fondo que podrías pasar junto a él sin pensar ni por un segundo que se trata de un animal. De hecho, se parece mucho más a una planta. Pero si te acercas un poco, verás que realmente es un animal marino con un esqueleto calcáreo articulado. También tiene una especie de raíz que le permite anclarse al suelo y un cáliz con largos brazos flexibles para filtrar del agua el plancton del que se alimenta. O deberíamos decir, se alimentan en plural, ya que rara vez viven aislados unos de otros. ¿Te han servido estas preciosas pistas? Este famoso equinodermo, el rey del camuflaje, es un crinoideo. Y más concretamente, justo delante de nosotros hay un crinoideo rojo. El sistema de filtración de los crinoideos es muy diferente al de los blastoideos. Filtran el agua de mar abriendo en abanico sus brazos. A continuación, transportan el plancton a la boca por medio de diminutos cilios que cubren los brazos. Estos cilios se denominan pínnulas. Según la especie,
Los brazos pueden medir hasta 50 centímetros de largo. En este caso, podemos estimar una longitud de unos 30 centímetros. A diferencia de otras partes de su cuerpo, las pínulas de los crinoideos son blandas. Son la única parte del cuerpo sin esqueleto calcificado para garantizar una buena flexibilidad de movimiento y, por tanto, una perfecta optimización de la filtración. Y por si fuera poco, para asegurarse de ganar siempre, estas pínulas segregan un pegamento pegajoso. Formidable imán de plancton, esta capacidad les permite encontrar alimento en abundancia en esta parte soleada del océano. Pero en el mar aún quedan por descubrir multitud de animales de todas las formas y tamaños. Mira este molusco, por ejemplo. Es un cefalópodo, para ser precisos. Recordaréis que este género, el Gonianites, se diversificó mucho durante el Devónico. Esto continuó durante el Carbonífero. Este es incluso el periodo en el que más se desarrollaron y diversificaron. Los Gonianites son animales marinos con concha. Sus conchas son muy características. A diferencia de otros, tienen varias cámaras dentro de la concha, separadas por suturas en zigzag. Si se observa de cerca, se puede ver que una de estas cámaras es más grande que las demás. En ella vive el cefalópodo. Pero las otras cámaras, aunque no se utilizan como habitáculo, tienen su utilidad. Cada una de ellas, llena de gas, desempeña una función hidrostática. Gracias a esta propiedad física, los gonianites pueden nadar en aguas abiertas y mantener un equilibrio de presión según sus necesidades. Se dice que son nectónicos. A diferencia del plancton, el nécton puede nadar, incluso a contracorriente. Sin embargo, está lejos de poder competir con los peces. No están equipados para nadar rápido ni destacan por ninguna habilidad en particular. Pero eso no parece molestarle lo más mínimo. Se ha acostumbrado a su condición y sale en busca de comida. Su vista es su guía. El cefalópodo tiene 2 ojos bastante desarrollados. También tiene tentáculos, sin duda útiles para alimentarse. Esta es, al menos, la hipótesis de los paleobiólogos. De hecho, a pesar de los escasos fósiles en posesión de los museos, los científicos se enfrentan a una pregunta sin respuesta cuando se trata del modo de vida y la dieta de los gonianites. Por ejemplo, no hay indicios suficientemente convincentes de que estos animales tuvieran un estilo de vida bentónico. Hay muy pocas pruebas que apoyen una hipótesis fiable sobre la dieta de los gonianites. Lo único de lo que podemos estar seguros es de que no tenían mandíbulas calcificadas con pico como algunos animales cercanos al género. Por lo tanto, podemos descartar de su dieta a los animales de caparazón duro y con concha. Aunque muchas especies marinas aprovechan estas aguas poco profundas para diversificarse, algunas están en declive. El número de artrópodos marinos ha disminuido drásticamente. Esto es especialmente cierto en el caso de los trilobites. Pero algunos tienen más suerte que otros. Algunos artrópodos, al menos de momento, sobreviven a pesar de las dificultades a las que se enfrenta el género. Este es un megaracne, un euriptérido,
acuático o semiacuático, no lo sabemos realmente. Mide casi 60 centímetros cuando sus patas están extendidas. Pero nos encontraremos con él un poco más adelante en nuestro viaje. No muy lejos, un poco más abajo, deberíamos poder ver otras especies marinas. Dijimos que los animales marinos vienen en todas las formas y tamaños. Como se puede ver, los corales son el hogar de especies muy diferentes de lo que hemos visto hasta ahora. Esta vez no hay conchas, tampoco esqueletos calcificados, pero sí aletas. Mira, aquí estamos frente a un banco de Orinotus. Parecen disfrutar nadando en medio de estos días de blastoideos amarillos y crinoideos rojos ondulando en la corriente. Desafortunadamente para estos peces, van a tener que posponer sus actividades náuticas y pensar en protegerse rápidamente del depredador que se aproxima. El mastodonte que puedes ver ahora pertenece al género Stetacanthus. Aunque tenemos nuestras dudas sobre la dieta de los gonianites, sí tenemos una idea bastante aproximada de la dieta del depredador que le sigue, Agmonistion thangerli. Stetacanthus es un género extinto de holocéfalos primitivos. Es uno de los primeros peces cartilaginosos que vivieron en nuestro planeta, junto con Cladoselaque y Gladbacus. Por tanto, se cree que es uno de los tiburones más antiguos del planeta. Pero este prestigioso título no parece apagar su ardor. Está a la caza. El Stetacanthus es un depredador que puede encontrarse tanto en agua dulce como en el agua salada donde vivimos. Mide entre 70 centímetros y unos 2 metros el más grande, y es bastante parecido a nuestros tiburones contemporáneos. Su nombre significa tiburón yunque. Como puedes imaginar, este nombre se inspira en su morfología distintiva. Se puede ver claramente la aleta en forma de yunque en su espalda. Sin embargo, este no es el caso de las hembras. Solo los machos tienen esta prominencia. ¿Por qué los machos tienen esta aleta dorsal distintiva? Hay dos posibilidades. La primera sugiere que se utilizaba para atraer la atención de las hembras. La segunda sugiere que era una ventaja para los machos cuando tenían que luchar entre sí, para consolidar su posición y conquistar a una hembra. Este tiburón primitivo vivía en aguas poco profundas, principalmente en zonas costeras. Se alimentaba de crustáceos y moluscos, pero también de peces. Contrariamente a lo que podría pensarse, no todos los animales cartilaginosos son tiburones o grandes peces. Para entenderlo, adentrémonos un poco más en el océano. Los peces que vamos a conocer son especialmente aficionados a las profundidades marinas. Aquí podemos ver un banco de Falcatus, otro Holocephalus. Tiene ojos muy grandes. ¿Sabéis por qué? Está muy oscuro aquí. Ya no estamos en la parte fótica del océano. Estos grandes ojos son muy útiles para ver claramente en tal oscuridad. También tiene una aleta caudal homocercal. La aleta caudal se encuentra en el extremo posterior de los peces. Hay 4 formas de aleta caudal. La forma homocercal significa que es simétrica, con 2 lóbulos iguales. La aleta caudal está notablemente bien desarrollada en Falcatus. En otras palabras, debe de haber sido un nadador excepcional. Los camarones que se mueven aquí y allá le servirán sin duda de desayuno.
Le encantan estas pequeñas criaturas. Antes de irte, ¿notaste algo más peculiar en él? La espina. Seguramente te preguntarás para qué sirve esa espina que tiene en la espalda. ¿Es realmente solo para pescar gambas? No, es para otra cosa. Como nuestro tiburón anterior, Falcatus también tiene un dimorfismo sexual muy particular. Solo los machos tienen esta aleta dorsal con una especie de espina que sobresale hacia adelante. Ahora es el momento de volver a la luz. Es agradable estar de vuelta en un paisaje más familiar, iluminado por los rayos del sol que atraviesan la superficie. Podemos ver corales, algas, equinodermos, blastoideos y muchos otros pequeños animales marinos. De repente, el océano es mucho más acogedor y tranquilizador. Algunos moluscos, crustáceos y varios peces pequeños deambulan en medio de este próspero ecosistema. Pero cuando se dice abundancia de presas, también se dice depredadores al acecho. Uno de ellos se acerca, y los más débiles ya están entrando en pánico. Tienen razón en estar asustados. Hay grandes depredadores marinos en el Carbonífero. Y ahí está. Este pertenece al género Chondrichthyens, es decir, animales cartilaginosos, y al grupo de elasmobranquios que incluye a tiburones, rayas y peces sierra en el orden Selachii. A diferencia de los tiburones, no pertenece al orden Selachii, sino al Ctenacantiforme, que significa tiburón dragón. Los tiburones y los tiburones dragón tienen mucho en común, como 5 a 7 pares de hendiduras branquiales que se abren hacia afuera individualmente, aletas dorsales rígidas y pequeñas escamas placoideas en la piel. La principal diferencia entre ambos son las aletas dorsales. Están formadas por espinas. Las espinas de las aletas de Dracopristis, el espécimen frente a nosotros, eran muy grandes y medían algo más de 55 centímetros de longitud. Es decir, alrededor del 25% de la longitud total del cuerpo. Acechando en el fondo del agua, Dracopristis tenía que vigilar su espalda y protegerse del peligro. Semienterrado en el suelo, puede ser atacado fácilmente por un depredador más poderoso e imponente, como Glycmanius occidentalis. Gracias a sus famosas espinas prominentes, puede contrarrestar los ataques. El efecto sorpresa cuando el depredador roza la espina en su boca puede dar a Dracopristis unos segundos para reaccionar. La dentición y la apertura bucal también presentan algunas distinciones entre Selachii y Ctenacantiforme, o, si prefieres llamarlos así, entre tiburones y tiburones dragón, que quizá sea más significativo. Tomemos la dentición del Dracopristis como referencia para nuestro estudio comparativo. Sus dientes están adaptados para agarrar y aplastar a sus presas. La dentición consiste en un diente largo en forma de cuchilla, rodeado de numerosos dientes cortos en forma de horquilla. Tiene 12 filas de dientes. Sus dientes están diseñados para atrapar la comida y tragársela entera. No hay lugar para el azar. La víctima tiene muy pocas posibilidades de escapar con vida. Los tiburones también tienen varias filas de dientes, pero tienen una forma diferente y no hay varios dientes pequeños alrededor de una gran hoja como aquí. La abertura de esta arma letal también es mayor en los ctenacantiformes,
y por tanto en Dracopristis,
Una de las grandes particularidades de los diápsidos es que su cráneo presenta dos pares de fosas temporales, es decir, dos aberturas. Los huesos escamoso y postorbital las separan. Estas aberturas permiten bloquear las mandíbulas en posición cerrada, lo que les confiere mayor fuerza al morder. Se alimentaba de pequeños insectos del bosque. Este pequeño animal, parecido a un lagarto, corría bastante más rápido que otras especies, sobre todo en el suelo. Y ¡qué suerte! A pesar de medir solo 40 centímetros, era presa de gigantes como Megaracne y sus 35 centímetros de diámetro, 60 centímetros una vez extendidas sus patas. Meganeura y sus 70 centímetros de envergadura, o, en un género completamente distinto, anfibios gigantes como Proterogynirus. Terminemos nuestro viaje por el país de los amniotas con un sinápsido. Se trata de Archaeothrys, el sinápsido más antiguo conocido junto con Equinerpeton. Según algunos paleobiólogos, es probablemente el antepasado lejano de los mamíferos. Archaeothrys tenía mandíbulas fuertes que podían abrirse más que las de los primeros reptiles. Aunque todos sus afilados dientes tenían la misma forma, también tenía un par de caninos más grandes que los demás. Vive aquí, en el borde de este bosque de lepidodendros. Hablando de bosques, creo que es hora de que sepamos más sobre esta nueva cubierta vegetal, ¿no? A juzgar por el paisaje en el que crece este Archaeothrys, parece haberse desarrollado bien. Mientras recorríamos el océano y dábamos nuestros primeros pasos en la costa, en el continente sucedían muchas cosas. En los albores del período carbonífero, el bosque estaba en pañales. Ahora cubre gran parte del continente. Es un nuevo ecosistema por derecho propio, que proporciona alimento y refugio a muchas especies animales de todas las formas y tamaños. Nuestro Archaeothrys, por ejemplo, encontró aquí todo lo que necesitaba para sobrevivir. Antes de adentrarnos un poco más en el bosque de carbón, tienes que observar su avance desde el aire. Mira cómo la cubierta vegetal crece un poco más cada milenio. Y qué hermoso es ahora. Ha surgido un bosque frondoso, rico y variado. No todo sucedió en un día, por supuesto. El tiempo desempeñó su papel más hermoso, siguiendo el orden de las cosas para crear una armonía perfecta. Al principio, la vegetación arraigó cerca de fuentes de agua y humedales. En aquella época, la reproducción de las plantas aún requería características muy específicas. Sin un humedal, la conquista de las plantas habría sido, al menos en la fase actual de su evolución, totalmente imposible. Entenderemos por qué. Otras plantas antes que ellas
como la Coxonia, habían preparado el terreno. Consiguieron salirse con la suya y crecer en una amplia franja a lo largo de la costa y a lo largo de los cursos de agua. Su laboreo del suelo favorece entonces la aparición de otras plantas, que a su vez se desarrollan y se extienden un poco más por estos humedales. Es como si un círculo virtuoso tomara forma ante nuestros ojos. Pero la vegetación terrestre no se forma al azar. Cada una tiene su lugar y sus características propias. Ahora podemos hablar de bosque, porque es muy rico y diverso. En el agua se pueden ver plantas como las calamitas. Al borde del agua también se puede ver un Sphenophyllum. A pocos metros de la orilla, especies como Chordaites, helechos semilleros y Sigillaria completan el cuadro. Más abajo, las especies arborescentes dominan el paisaje. A pesar del tamaño medio de los helechos, también hay Psaronius y Lepidodendros. Chordaite y Sigillaria también pueden verse más hacia el interior. Este patrón puede variar de una región a otra, pero sea cual sea la ubicación, el bosque sigue un cierto orden preestablecido en el que cada planta tiene su lugar. Como decíamos antes, el clima de la Tierra, y por tanto su biotopo, está claramente diferenciado según se esté cerca o lejos del ecuador. La importante variación de temperatura entre los polos y el ecuador da lugar a una zonación de la vegetación. Los grandes bosques de carbón del Lepidodendron, Sigillaria, Calamites y Chordaites se desarrollan en el ecuador, mientras que los bosques de árboles como Glossopteris prosperan en las zonas templadas. Ha llegado el momento de adentrarnos en el bosque para comprender los distintos aspectos de esta cubierta vegetal, pero también para entender cómo las plantas han conseguido adaptarse para crecer, desarrollarse y diversificarse. Empecemos por analizar cómo se reproducen. Este análisis nos permitirá comprender mejor cómo la vegetación ha podido conquistar zonas más extensas. ¿Por qué la mayoría de las especies vegetales acabaron en los humedales? Hay una muy buena razón. Su modo de reproducción lo requería. Al principio, las especies se desarrollan en parches. Esto puede explicarse por un modo de reproducción basado en la clonación celular. Este desarrollo es típico de los organismos cuya capacidad para explotar el medio es limitada, ya que aún no tienen más raíces reales que para captar la luz. En otras palabras, la clonación era la única forma que tenían de reproducirse rápida y eficazmente, dadas las condiciones de que disponían. Pero este método de reproducción también tiene sus límites. Si bien es útil en suelos pobres y duros, lo es menos para conquistar un territorio más extenso. Más tarde, las esporas hicieron su gran entrada. A partir de entonces, la reproducción se hizo más fácil, pero todavía tenían que estar presentes ciertos elementos para que funcionara. No basta con un clima templado. La humedad es necesaria para la germinación.
Las esporas son liberadas por la planta y germinan para formar plántulas masculinas o femeninas, llamadas gametófitos. Son estos gametófitos los que producen las células sexuales. Para formar una nueva planta, los gametófitos tienen que acercarse para que sus células sexuales puedan encontrarse. En la gran mayoría de los casos, el agua sirve de conducto para este acercamiento. Lepidodendros, sigilarias, calamitas y pecopteris utilizan este modelo de reproducción para extender su territorio. Para ir a donde no llega el agua, hay que volver a fijarse en el modo de reproducción y ser inventivos. Un método en el que la célula germinativa esté protegida. Un método en el que las células sexuales puedan encontrarse sin la intervención del agua. Es en este preciso momento cuando aparece la semilla. La semilla es el resultado de la fecundación de una célula sexual femenina por una célula sexual masculina. Entonces nace un fruto que contiene las semillas. Las semillas contienen toda la genética de la planta. Los pteridospermos aprovechan esta nueva forma de desarrollo de las especies. Son helechos semilleros. Lo mismo ocurre con los cordaitales. Tenían ramas masculinas y femeninas. Con la ayuda del viento, los óvulos podían recibir los granos de polen y formar un fruto en el que anidaban las semillas. Las semillas pueden incluso permanecer latentes, esperando el momento adecuado para iniciar el proceso de germinación. Una gran ventaja para la reproducción cuando el clima no es el más favorable. Así es como las nuevas plantas pudieron conquistar el suelo terrestre y cómo surgieron vastos bosques. Algunos de estos bosques se conocen como bosques de carbón. Aún así, la mayoría de ellos estaban formados por plantas portadoras de esporas, ya que el ambiente húmedo se prestaba a ello. Entre ellas había lepidodendros, sigilarias, calamitas e incluso helechos arborescentes. Pero también había algunas plantas con semillas, como los cordaitales que acabamos de ver, las primeras coníferas si se quiere, y helechos con semillas llamados pteridospermales. Veamos ahora por qué hablamos de bosques de carbón. ¿Cómo se forma el carbón? El proceso de producción es muy específico. El Carbonífero fue el periodo geológico en el que la producción fue más intensa. Fue uno de los acontecimientos que dejaron huella en este periodo y le valieron su nombre. Desde entonces, ninguna producción ha sido igualada en términos de intensidad. Para que se forme el carbón, se necesitan tres cosas. Un bosque denso, por supuesto, pero no en cualquier sitio. Tiene que estar cerca de las montañas y sus pies en el agua, en el corazón de una zona pantanosa. Es cuando todos estos elementos están presentes, y solo cuando lo están, cuando se desencadena un fenómeno particular. Cuando se forma un bosque frondoso y denso en un humedal entre montañas, llega un momento en el que el suelo se hunde. A partir de ese momento, el bosque queda prácticamente ahogado. Muere gradualmente. Los restos vegetales comienzan a acumularse lentamente, pero no se descompone. La putrefacción solo es posible si están presentes los hongos que la provocan. Según los científicos, este no es aún el caso,
en esta etapa de la vida en la Tierra. Probablemente te estés preguntando, ¿por qué he insistido en la presencia de montañas? Estoy llegando a ese punto. Los sedimentos procedentes de la erosión de las montañas vecinas cubren estos restos vegetales. Dependiendo de la región y de la propia composición de la cordillera, el tipo de sedimento puede ser diferente. Si se trata de arcilla, se forma esquisto. Si es arena, se formará arenisca más tarde. La zona hundida e inundada se rellena entonces con estos materiales. Un nuevo ciclo puede entonces comenzar. Se forma un nuevo bosque. Cuando alcanza su punto álgido, el suelo se hunde. El bosque se ahoga y muere. Los sedimentos cubren la zona inundada y los restos vegetales. Se fosilizan y se forma carbón vegetal. Entonces, surge un nuevo bosque. Y así sucesivamente. Cada bosque destruido se convierte en una nueva veta de carbón. En algunas zonas mineras hay cientos de capas de bosque fosilizado. Pero esto no significa que el ciclo sea rápido y dure solo un puñado de años. El carbón se transforma muy lentamente. El carbón tarda millones de años en producirse y adopta diferentes formas, o más bien una constitución diferente, a medida que se transforma antes de poder llamarse carbón. Por lo general, hablamos de carbones y bosques carboníferos cuando nos referimos a la producción de carbón. Pero esto es engañoso. Carbón es un término genérico y hulla no es más que una cualidad muy específica del carbón. Para entenderlo mejor, veamos cómo se produce este fenómeno. La descomposición de la materia vegetal en un entorno con tan poco oxígeno y sin hongos durante el periodo carbonífero adopta inicialmente la forma de turba. La turba es la descomposición incompleta de las plantas en una zona saturada de agua. En otras palabras, es una materia orgánica fósil. Contiene relativamente poco carbono, alrededor del 60%. Al cabo de unos millones de años, la turba se convierte en lignito. Es la primera etapa del carbón vegetal fósil. Es marrón y compacto. Es la primera fase, pero también la menos cualitativa, al menos en términos de energía combustible. A medida que el carbón se transforma, aumenta su contenido en carbono. A continuación, viene la hulla. Un carbón vegetal fosilizado con un contenido en carbono aún mayor que el lignito. También es de color negro, pero más brillante. Después de la hulla, viene la antracita. Esta vez, el contenido de carbono se aproxima al 94%. Está tan concentrado que es difícil de encender. La última etapa es el grafito. Se trata de carbono puro cristalizado. Ya no es inflamable. Así pues, el hombre busca el carbón de mejor calidad, con un contenido de carbono suficientemente alto, pero que siga siendo fácilmente inflamable, para convertirlo en un combustible perfecto. El carbón es el combustible preferido, y es este interés por el carbón lo que tiene a la humanidad hablando. Pero antes de que llegara el hombre y tratara de aprovechar al máximo esta energía combustible, el proceso de fabricación del carbón en el periodo carbonífero tuvo un impacto sobre el clima. Enterrar tal cantidad de carbono orgánico provocó un descenso vertiginoso del nivel de dióxido de carbono en la atmósfera.
Este descenso del CO2 enfrió el clima, pero también aumentó los niveles de oxígeno. Este nivel de oxígeno también repercutirá en el desarrollo de los insectos, pero volveremos sobre ello más adelante. La erosión de las altas montañas aumenta. Están sometidas a fuertes precipitaciones debido a su posición geográfica y también aspiran dióxido de carbono. Estos diversos fenómenos se combinan para provocar un fuerte descenso del dióxido de carbono, lo que da lugar a la formación de una capa de hielo. Recordemos que ya abordamos este tema cuando hablamos del cambio climático durante el periodo carbonífero. Esta capa de hielo se formó principalmente al sur de Gondwana, hace unos 330 millones de años. Este fue el comienzo de la glaciación de Gondwana, que continuó durante todo el Pérmico. Ahora entiendes mejor por qué hablamos de los bosques de carbón, pero también por qué desempeñaron un papel en el enfriamiento de ciertas zonas del planeta. Ahora es el momento de comprender otro fenómeno relacionado con los árboles. Antes hemos mencionado las semillas, pero esa no es la única revolución de los árboles. Veamos cómo surgieron las hojas caducas. La opulencia de la vegetación que coloniza el continente tiene como principal efecto reducir considerablemente el nivel de CO2 en el aire y, por la misma razón, la temperatura global del planeta. Lo hemos comprobado regularmente en nuestros diversos viajes en el tiempo. Un ecosistema se basa en un frágil equilibrio entre un biotipo, la fauna, la flora, el clima y el medio ambiente. Todos estos elementos están interconectados y, en última instancia, cada uno depende de los demás. Por tanto, un cambio de temperatura repercute inevitablemente en todos los elementos, incluida la flora y la fauna. Un cambio tan importante puede hacer que algunas especies sean más vulnerables, pero también puede tener su parte de consecuencias positivas. Por ejemplo, estas diferencias de temperatura favorecerán el desarrollo de los árboles de hoja caduca en las zonas templadas. Los árboles necesitan adoptar nuevas habilidades para seguir colonizando el suelo. Tienen que aprovechar mejor la energía del sol, economizar para sobrevivir a las variaciones de temperatura y desarrollar un medio de reproducción más duradero. Así pues, las hojas caducas hacen su gran entrada entre las plantas arbóreas, mientras que los grandes bosques carboníferos se extienden hasta el Ecuador. Las hojas no solo son menos necesarias para los árboles, sino que también pueden ponerlos en peligro. Cada día se evaporan grandes cantidades de agua a través de las hojas. En las zonas templadas, ciertos cambios climáticos pueden provocar la muerte del árbol. El tronco y las ramas están aislados por la corteza, y las raíces enterradas en el suelo están suficientemente protegidas contra esta bajada de temperatura. Pero las hojas están en primera línea y son muy ávidas de agua. Para resistir, el árbol aprende a deshacerse de lo superfluo. Las hojas caducas, junto con diferentes métodos de reproducción, permiten a los árboles crecer ampliamente por todo el continente. Los bosques recién formados albergaron una gran variedad de fauna. Los primeros amniotas y reptiles, animales como Equinerpeton, Archaeopteris e Hylonomus lieli, viven en el bosque, pero lo comparten con los insectos. Contrariamente a lo que podría pensarse a primera vista, estos animales no siempre son los depredadores. A veces incluso se ponen del lado de las presas
de los insectos gigantes. Si el bosque crece visiblemente y se vuelve tan frondoso y variado, los insectos se benefician enormemente de este nuevo ecosistema. Una de las grandes características del período carbonífero fueron sus insectos gigantes. Es cierto que, para nuestra forma de pensar actual, imaginar por un solo segundo que un milpiés o una libélula miden cerca de 1 metro parece totalmente inverosímil, incluso bastante aterrador. Estamos acostumbrados a tratar con insectos mucho más pequeños, a veces incluso diminutos o microscópicos. Sin embargo, el Carbonífero tiene fama de ser el reino de los insectos gigantes. Aún así, es importante mantener las cosas en perspectiva si queremos acercarnos lo más posible a la realidad. Si bien es cierto que algunos insectos del Carbonífero eran monstruosamente grandes, no era el caso de todos ellos. No se trata de una generalidad, de una regla absoluta entre los insectos de este periodo. Muchos de ellos eran tan pequeños como podríamos imaginar hoy en día. Una vez aclarado esto, profundicemos un poco más para entender las razones de las proporciones inusuales de este grupo de animales en particular. Muchos científicos han intentado comprender las causas del gigantismo de estas especies. ¿Por qué adoptaron tales proporciones? Se han planteado varias hipótesis al respecto, pero la mayoría de ellas se basan en el importante aumento de los niveles de oxígeno en la atmósfera. Hemos visto que la caída de los bosques carboníferos y la formación del carbón provocaron un descenso del dióxido de carbono, pero también un fuerte aumento de los niveles de oxígeno. Michael S. Engel, paleontomólogo especializado en insectos, trabaja en la Universidad de Kansas y explica que los insectos no tienen pulmones, sino pequeños orificios externos. Estos orificios, llamados estigmas, permiten que el aire entre en sus cuerpos. Este circula por una red de tubos, las tráqueas, para suministrar oxígeno a los órganos. Esta forma de respiración pasiva no es muy eficaz, porque el oxígeno se difunde más lentamente que si fuera transportado por la sangre, como en los vertebrados. La única forma de que los artrópodos gigantes dispongan de oxígeno suficiente para sobrevivir con un sistema respiratorio de este tipo es que el aire que llega a sus tráqueas esté más oxigenado. Así ocurría en el período carbonífero, cuando la tasa era del 35% frente al 21% actual. Los insectos atrapados en ámbar son uno de los medios que han permitido a los científicos determinar este nivel de oxígeno. Se han llevado a cabo varios experimentos para poner a prueba esta línea de pensamiento. Investigadores dirigidos por el paleobiólogo John Vanderbrooks de la Universidad Estatal de Arizona han cultivado libélulas muy grandes criando estos insectos de principio a fin en entornos similares a las condiciones de oxígeno de la Tierra hace millones de años. Resultaron ser un 15% más grandes de lo normal. Para correlacionar estos resultados, también recogieron otros 11 fósiles vivientes, como escarabajos y cucarachas, en 3 hábitats con distintas concentraciones de oxígeno. Algunos tenían un 31%, como ocurría en el Carbonífero, otros un 21% como en la actualidad, y otros un 12% como hace 240 millones de años.
descubrieron que las libélulas y los escarabajos crecían más rápidos y eran más grandes en un entorno rico en oxígeno, mientras que las cucarachas crecían más despacio y mantenían el mismo tamaño. También pudieron observar que todas las especies de insectos, salvo dos, se hacían más pequeñas de lo normal en concentraciones de oxígeno más bajas. Esto explica sin duda el hecho de que no todos los insectos tuvieran un tamaño excesivo. Debido a su sistema respiratorio, se adaptan a la cantidad de oxígeno que pueden extraer. Volviendo a los insectos en general, ya sean gigantescos o de tamaño corriente, es difícil decir hoy cuántas especies diferentes poblaban la Tierra. De hecho, no tenemos una idea precisa del número actual. Hasta la fecha, se han descrito alrededor de 1 millón de especies diferentes, pero se estima que probablemente hay entre 10 y 100 veces ese número, muchas de las cuales se encuentran en las copas de los grandes bosques tropicales, en particular en la selva amazónica. Así que todavía hay mucho que desconocemos, incluso en esta época. En el período carbonífero, conocemos algunas especies, pero ciertamente había mucho que se desconocía incluso entonces. Echemos un vistazo a algunos de estos gigantes. Para inaugurar nuestro encuentro con los insectos del Carbonífero, empecemos por uno de los más emblemáticos de la época, Meganeura monui. Se trata de la libélula gigante más famosa de la época. Tenía una envergadura de más de 70 centímetros y pesaba 150 gramos. En otras palabras, un insecto como este posado sobre el antebrazo tendría la misma envergadura que un halcón. Su abdomen, como puede verse, es muy alargado. También tiene 4 grandes alas estriadas unidas al tórax. Sus 6 patas articuladas están cubiertas de espinas, sin duda para agarrarse a sus víctimas. Las libélulas son depredadoras, y esta es aterradoramente eficiente. Su vista es un activo importante. Tiene una vista de 360 grados. Nada se le escapa. Pero no le basta con tener una buena visión de su víctima. También necesita ser reactiva y poderosa para apoderarse de ella y no darle ninguna posibilidad de recuperar su libertad. Sus alas y patas son las que le confieren esta reactividad. A diferencia de nuestras libélulas modernas, que lo hacen mientras planean, esta era capaz de atacar en pleno vuelo. Según los científicos, tras estudiar el fósil y plantear varias hipótesis, probablemente podía alcanzar una velocidad máxima de 70 km/h. Sin embargo, la potencia reside en la cabeza. Sus piezas bucales están diseñadas para morder. Nunca ha sido exigente y siempre se ha conformado con lo que tenía delante: cucarachas, chinches, cigarras, escarabajos, mosquitos, avispas, termitas, hormigas. Su dieta era tan variada como podía serlo la biodiversidad de insectos en estos frondosos bosques del Carbonífero. He aquí una cucaracha de unos 20 centímetros que constituiría un desayuno perfecto para nuestra majestuosa Meganeura. Del mismo género, pero más pequeño, 55 centímetros de envergadura, es el Paleodictyoptero mazotairos. Este tiene 3 pares de alas. Otro animal
esta vez sin alas, es tan emblemático de la época como el Meganeura. Es un 100 pies. Arthropleura. Hace 450 millones de años, los milpies, es decir, los miriápodos, una subrama de los artrópodos y primos de los insectos, empezaron a salir del agua. Probablemente fueron los primeros animales que se asentaron de forma permanente en los continentes. Pero posiblemente al principio no eran tan impresionantes como el que ahora nos espera. Más de 2,5 metros de largo y unos 50 centímetros de ancho. Eso es. En 2018, en la playa de Howick Bay, al norte de Inglaterra, se encontró un fósil de 2,60 metros. Este milpies era tan largo como un caimán. La dieta del Arthropleura sigue planteando interrogantes a la comunidad científica. Se han encontrado restos de polen en su abdomen, lo que sugiere una dieta herbívora, pero también tiene 2 pinzas y una mandíbula muy poderosa. Estas herramientas sugieren una dieta carnívora. Echemos un vistazo a Megaracne, una araña. Al menos, estéticamente lo parece. Aunque estudios recientes han demostrado que los científicos clasifican al animal como un euriptérido. Esta clasificación errónea se basaba en ciertas características como la forma de su caparazón, la disposición de sus piezas bucales, su vientre circular y sus ojos circulares de 15 milímetros, situados entre los otros 2 ojos en medio de la cabeza. A primera vista, todo sugería que Megaracne era una araña. Y no una araña cualquiera, la más grande que jamás haya vivido en la Tierra. Desde entonces, las herramientas y técnicas utilizadas para estudiar los fósiles, así como nuestros conocimientos sobre el pasado, nos han permitido analizar estos animales desde un ángulo diferente y con mayor precisión. Aunque ciertamente se trata de un euriptérido, su apariencia engañosa le ha valido el derecho a aparecer aquí, simplemente por el placer y el susto que proporciona un animal así. Con una longitud de 35 centímetros y una distancia de 60 centímetros entre sus patas superiores, es sin duda el más impresionante de todos los arácnidos. Con tales proporciones, podría cubrir a un gato. Aparte de su tamaño, su capacidad depredadora no tiene nada de qué avergonzarse. Está perfectamente equipado para la caza y no se detendrá ante nada cuando se le presente la oportunidad. El único alivio que podemos sacar es que Megaracne ya no está entre nosotros. Encontrarse con este tipo de animal en tu camino basta para ponerte los pelos de punta y gritar de horror. Terminemos nuestro repaso a los artrópodos e insectos del Carbonífero con una nota más suave, con el descubrimiento en 2021 del Ctenoptilus frequens. El Museo de Historia Natural de París ha financiado y coordinado un grupo de investigación paleológica. Fue este estudio el que sacó a la luz el Ctenoptilus frequens. Posee un apéndice abdominal para depositar los huevos. Estos animales se conocen como ovipositores. También tienen 3 pares de válvulas en forma de espada y 2 sistemas para articular estas válvulas. En otras palabras, tienen todas las características de los ortópteros. Los análisis permitieron estudiar con mayor profundidad el abdomen del animal fosilizado. Se trata de un insecto lobeatido, es decir, del género de las langostas, los saltamontes o los grillos.
Estos animales ya vivían en la Tierra durante el periodo carbonífero. La principal diferencia entre la población de insectos actual y la del pasado radica en la fase de crecimiento de los insectos. En aquella época, muy pocos formaban parte de lo que se conoce como insectos metamorfos, como las moscas, las abejas o los escarabajos. La vegetación es una de las claves de esta diversificación entre los animales. Junto a los helechos clásicos, cuyas hojas portan esporangios, existen helechos cuyas hojas portan semillas por primera vez. Tras la aparición de los óvulos amnióticos, la semilla entra en escena. Parece que las plantas también experimentan grandes revoluciones. Muchas especies, insectos, pero también sinápsidos, diápsidos e incluso anfibios, aprovechan este nuevo ecosistema floreciente y todas las riquezas que ofrece. Sin embargo, la expansión de todas estas especies no debe ocultar el cambio que se está produciendo en el bosque a finales del Carbonífero. En efecto, el final de la formación del carbón trajo consigo el final del periodo carbonífero, del que tomó su nombre. Una posible explicación del fin de la producción de carbón radica en la aparición de nuevas especies de hongos xilófagos, capaces de degradar toda la lignina mediante enzimas denominadas peroxidasas de lignina. Su aparición inauguró una nueva era, el Pérmico. También esta tendrá que hacer frente a ciertos retos. Pero eso lo veremos en nuestro próximo viaje.